seguridad no es una reacción, es una estrategia. Bienvenidos a Seguritalks, el espacio donde analizamos los riesgos que definen nuestro entorno, de la mano de Omar Trujillo y Sergio Loyola. Dialoguemos sobre seguridad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya saben, según sea la oportunidad en que nos están escuchando, observando, ya sea por nuestras distintas plataformas, ya sea por Spotify o por YouTube. Pues muchísimas gracias y de nuevo con un gran episodio, gran plática que tenemos y con una gran personalidad en nuestro medio de seguridad. Siempre es enriquecedor y que con toda confianza uno se puede estar acercando con él para poder hacer consultas libres y bueno, pues solamente de colegas, no crean que todo el mundo se va a estar juntando, ¿verdad? Pero muchísimas gracias, lo agradecemos muchísimo. Y Omar, otro capítulo, qué gusto estar contigo. Igual, Sergio, un gusto, buenos días, tardes, noches, como bien lo dices, un honor siempre, Sergio, en un episodio más de Security Talks, en este tipo de sesiones que son las sesiones online. Bienvenidos a la audiencia y siempre con el gusto de tener invitados especiales, Sergio. El invitado de hoy no es la excepción, con gran trayectoria en el mundo del tema de la seguridad, gran experiencia y como bien lo dices, siempre además un referente y siempre con la disponibilidad para cuando tenemos que acercarnos a hacer una consulta. Entonces, para nosotros es un honor tener al invitado de hoy y le damos la más cordial bienvenida, si no tienes otra cosa, Sergio, al doctor Jesús Herón. Doctor Jesús, buenos días, Muy bienvenido. buenos días, Omar. Muy buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre disponible para estar, obviamente, compartiendo lo que podamos compartir desde nuestra perspectiva y felicitarlos por este gran espacio que han estado generando para nuestra comunidad en la seguridad privada y la seguridad en general. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Contrario, Adelante, Omar. sí. Doctor, pues bueno, para empezar, entro un poquito en calor en este podcast de sesión online. Quisiéramos que la audiencia, para aquellos que no lo conocen, no lo ubican al 100%, digo, el gremio lo ubicamos perfectamente, doctor, pero hay audiencia que todavía no tiene la oportunidad. ¿Quién es el doctor Jesús Herón? Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. Mira, la realidad es que es una persona originaria del estado de Hidalgo con una formación académica, de doctorado, actualmente con un grupo de empresas, que operan tanto en México como Estados Unidos. Una persona que finalmente está preocupada y ocupada por construir conocimiento en torno a nuestro sector, ¿sí? Pues básicamente ese soy yo como individuo, obviamente una persona casada con dos hijas hermosas, mi mujer también, profesionista, y pues básicamente ese es el perfil de la persona que les atiende. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y cómo es que inicia usted en este maravilloso mundo de la seguridad? Porque en muchos foros hemos escuchado a colegas, nosotros mismos lo hemos dicho muchas veces, doctor Sarón, el tema de la seguridad te enamora, terminas enamorándote del tema de la seguridad. Entonces es importante saber cómo inicia usted en esta parte. Pues bueno, esto fue un proceso que se decidió por parte mía de una manera muy puntual a los 21 años. Tenía yo la determinación de generar obviamente un negocio en algún momento. Entonces, en ese instante no había ninguna idea muy clara de qué negocio quería hacer. En ese momento yo estaba concluyendo mi carrera profesional. Mi esposa era parte de mi círculo estudiantil. En consecuencia, ella hizo una pregunta: ¿qué quieres hacer posterior a tu carrera profesional? Y le dije, a mí me gustaría ir a estudiar inglés. Ella decidió por su cuenta que tenía que ir a estudiar inglés a Chicago, donde estaba su familia. Y ahí me embarqué con una compañía que finalmente me formó con valores de emprendimiento. Y en ese instante determiné finalmente que el emprendimiento era la ruta por donde quería estar. En el proceso, sin tener obviamente un capital en mi posesión, lo que consideré era lo siguiente: basado en la experiencia en el proceso de ventas, era tener una compañía que pudiera yo invertir un tiempo,
pero que la venta que me generara un ingreso en una ocasión tenía que ser recurrente. Ese era básicamente lo que yo buscaba dentro del perfil de negocio. Posteriormente, tuve la oportunidad de comenzar a desarrollar ya a los 23 años una estrategia de asesoría para empresas en materia de ventas y estrategia. Funcionó. Sin embargo, eran proyectos, ¿verdad? Donde el día de hoy había una capacitación, mañana había una auditoría, etcétera, etcétera. Y finalmente ahí concluía. El proceso ya había comenzado a trabajar. Sin embargo, uno de las empresas que estaban ahí era una empresa de seguridad privada, la más importante en el estado de Tamaulipas en ese instante, y comencé a comprender el mundo de la seguridad privada. Entonces, a partir de ahí, basado en que mi esposa trabaja para la industria de manufactura, consideré que ese podía ser un buen nicho de mercado en donde podría yo desarrollar un modelo de servicio y que finalmente tuviera obviamente ese condimento que yo esperaba tener, ¿verdad? Donde se generara obviamente una recurrencia en el modelo de negocio. Acto seguido, pues habría que diseñar el modelo de servicio que debería de estar insertado en ese segmento. Para ese momento ya estamos hablando donde el TLC apenas estaba en proceso de arranque, entonces aproveché esa ola de negocio industrial dentro de este sector y a partir de ahí le dije un día a mi esposa, necesito un socio y pues eso comenzó a funcionar, ¿verdad? Y pues ya dentro de este proceso, el primer paso dentro de la industria fue diseñar no nada más un modelo, sino que ahora visualizar cómo es que esto se tenía que financiar. Y el financiamiento finalmente se dio, pues no basado en lo que nosotros teníamos en nuestras cuentas bancarias, sino más bien basado en que el cliente debía ser quien debía financiar el proyecto y diseñamos una política donde el proyecto tenía que ser pagado dentro del mes de servicio, es decir, dentro de los primeros 15 días. Y eso nos dio la oportunidad de poder financiar mano de obra, impuestos y todos esos suministros. Y basado en el modelo de servicio que se pensó e insertado dentro de empresas globales, pues de ahí no salimos, ¿verdad? Nos especializamos ahí y esa es la ruta que hoy en día tenemos. Entonces, eso es lo que nos inspiró a generar más adelante estándares de calidad, certificarnos para estar hablando el mismo idioma del mercado en el que nosotros estábamos insertados. Ya para ello, pues tenemos al día de hoy, pues casi 30 años de servicio en ese sector. Una gran trayectoria, doctor, pero quisiera preguntar antes de que Sergio empiece la segunda pregunta, Sergio, perdóname si no se me olvida. Una persona joven, 20 años aproximadamente, doctor Zenón, que es lo que le estaba diciendo, ¿cuáles fueron los retos más importantes a los que se enfrentó para poder llegar a un mercado de la seguridad que en aquellos años no era fácil, porque nadie conocía mucho el tema de la seguridad privada, no teníamos estándares, como bien lo dice, había muchas cosas que aprendía uno de manera empírica, etcétera? ¿A qué se enfrentó este joven doctor Cerón en el mercado? Bueno, la primera parte es que yo estuve formado en el colegio militar, así es de que tenía ahí un poco de conciencia de la seguridad, pero no de la seguridad privada, sino de un concepto de seguridad más reactiva, ¿verdad? Entonces, ese fundamento me fue útil en el momento en que llegué a ese cliente de esa empresa de seguridad privada, puesto que pude visualizar el reto de producir o de diseñar un producto. Así es como lo mentalicé, ¿verdad? No un servicio. Dije, ¿qué es lo que tenemos que vender? Y en ese instante, en los análisis que hice en el mercado, pues básicamente estaba diseñado a que yo voy a pagar la nómina del personal de seguridad, todas las obligaciones patronales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi reto estuvo en diseñar un producto de lo que nosotros queríamos ofrecer, no en visualizar qué es lo que necesitaba el mercado, cómo estaba mi competencia, sino qué es lo que nosotros queríamos ofrecer en ese instante. Entonces, el primer reto estuvo basado en acercarse a los oficiales de seguridad, hacer o diseñar las preguntas correctas para que ellos nos dijeran cómo se hacía la seguridad en el momento de la verdad. Y esta gran empresa estaba muy enfocada a servicios de la industria
bancaria, servicios con el gobierno del estado. Y pues ahí obviamente ese modelo para poder comprender cómo se servía a esos sectores, ya cuando tocó desarrollar esta compañía, pues fue más fácil dirigirlo y crear esos modelos de servicio para la industria en la que nosotros nos insertamos, ¿verdad? Entonces, el reto en conclusión fue saber qué quieres y posteriormente ahí cómo conseguir saber lo que tú quieres y desarrollarlo, básicamente. Perfecto, Sergio. No, hombre, y además con una gran visión, porque no, aunque lo digas, no, Omar, a los 23, hoy en día empresas de seguridad privada no saben qué hacer. Si ofrecen un servicio o ofrecen una solución o se vuelven parte de un problema queriendo hacer una solución. Y eso es una parte bien importante que además le da valor a todas las cosas. Y además, bueno, pues sí, con una trayectoria, pero luego se vuelve complicado el pasarse a la cuestión civil, ¿no? Porque al momento de estar viendo cómo aterriza un proceso operativo o demás, luego con nosotros en lo civil nos volvemos un poquito limitantes con algunas cosas y principal con recursos, ¿no? Pues las limitantes básicamente estaba en poder entender a los clientes. Como este es un proceso de seguridad muy intangible, muchas veces en esa fase de la historia de la seguridad privada se basaba mucho por criterio y por visualizar que ahí había una persona uniformada. Entonces eso definitivamente pues no era seguridad, es entregar un servicio que sería apostar a un oficial de seguridad en un sitio y como que para qué lo quieres. Y esa pequeña matemática de operación es la que no estaba claramente respondida en ese instante. Y pues obviamente por ahí avanzamos. Dice doctor y tú también, Omar, que somos en este grupo, somos pocos los que estamos pensando primero en los procesos. Pero doctor, usted tiene ya mucho tiempo manejando procesos, ¿no? Y para algunos es un poquito complicado o decir nuevas cosas. Y lo hemos visto, hacer implementaciones hoy en día en las cuestiones de seguridad con un proceso o un estándar se vuelve un poquito complicado. Esa parte para poderlo llevar, ¿cómo lo ha estado desarrollando, doctor? Bueno, pues la primera parte fue generar un proceso de pensamiento sistémico, ¿ok? Donde claramente debemos de coincidir en dónde estás. En otras palabras, en el sector que tú quieras, ¿verdad? Nosotros para el sector de la manufactura. ¿Qué es lo que ellos esperan de nosotros? Esa es una pregunta muy clara sobre el producto o servicio que debemos de diseñar. Y después de ahí, ¿qué es lo que yo requiero tener? Que son las entradas para que ese producto o servicio se entregue. Y la pregunta final en ese sentido es, ¿cómo puedo yo procesar o desarrollar las actividades paso a paso con esas entradas o materias primas, con mis proveedores claramente definidos, para que pueda yo lograr construir y entregar con éxito lo que el cliente me está pidiendo? Entonces, si esas cuatro cosas o preguntas esenciales te las haces, cualquier sistema está. Más adelante, visualizamos que nuestros clientes tenían obviamente estándares de calidad y todo ese tipo de situaciones, pues consideramos que debíamos estar en ese tema. Y ahí fue donde aprendimos escribe lo que haces y realiza lo que escribes, ¿verdad? Entonces, pues eso fue más fácil porque cuando te haces esa pregunta y comienzas a producir acciones consecuentes, pues llegas a un procedimiento. Y si logras entender la lógica, la cronología de esos procedimientos, pues logras construir un proceso. Y si logras construir un proceso y lo sumas con otro proceso, pues finalmente tienes un modelo de... entonces, esto nos de la industria de manufactura y que ellos obviamente trabajan por procesos y fue algo así como natural, ¿me entiendes? Porque queríamos nosotros estar a la altura de ese mercado y eso es lo que finalmente aprendimos y pues por ahí nos fuimos en ese sentido común. Y eso es una parte importante en las cuestiones de, pues toda la parte de
ofrecer y una continuidad de negocio. Esa es una parte súper importante, cómo podemos ir haciendo un proceso de mejora, entenderle, ¿no? Que muchos no le entienden y tampoco no le apuestan, doctor. O sea, cuando realmente en el mercado lo siguen pidiendo y cada día más siguen pidiendo las empresas el tener al lado un aliado comercial o de negocio estratégico, pero que sepa y que estén hablando el mismo lenguaje y se facilita mucho el lenguaje a través de procesos, ¿no? Y una continuidad de negocio. Bueno, en la continuidad de negocio es una de las principales herramientas para mantener el negocio, pues obviamente avanzando. Sin embargo, hoy en día está muy, pudiéramos decir, insípido o un poco inmaduro. Mayormente las grandes empresas que están muy estructuradas son las que cuentan con eso, y para tal efecto lo podemos visualizar aquellas compañías que se encuentran certificadas por 22.301, que obviamente es el proceso que esto lleva. Y son muy pocas compañías, ¿verdad? Si nosotros vamos a compañías medianas y pequeñas, pues definitivamente nada de eso vamos a esperar. Entonces, eso es desde la perspectiva del usuario. Pero ya cuando vamos con nosotros como prestadores de servicio, pues es una situación todavía un poco más remota que lo visualicemos, porque pues hoy en día el número de empresas certificadas por ISO para procesos en temas de calidad o de seguridad o cadena de suministro son muy, pero muy pocas. Entonces, esos pequeños conceptos que están asociados a la continuidad en el servicio de la seguridad privada, pues comienzan a carecer. Entonces, al final del día es una situación convergente que no está del todo alineada entre el usuario y el proveedor, y ahí tenemos una brecha de oportunidad, tanto el usuario como el proveedor. Lo que debería de estar sucediendo hoy en día es que nosotros como proveedores o el usuario debería de determinar, estos son los riesgos que nosotros tenemos, estos son los protocolos para la mitigación de estos riesgos, a ti te corresponde participar de X, Y, formas, y nada más consideremos que la continuidad de la operación de los usuarios inicia en el perímetro, y en el perímetro estamos nosotros. Y si nosotros, por el contrario, hacemos esas preguntas o no las hacemos, pues tenemos la jugada del gane de nuestra partida, ¿no? Sin embargo, hoy en día el 70% de nuestro sector, pues mayormente anda pensando en cubrir turnos, asignar personas, en que no se le vaya, o sea, cosas meramente operativas, y la generación de valor, el cliente la está perdiendo porque está preocupado por tener puestos cubiertos y no por gestionar riesgos. Entonces, ese es un tema muy importante el que acabas de tocar, y por ahí tenemos esa brecha de oportunidad nosotros como sector. Doctor Cerón, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que le está faltando a la industria? Porque sabemos que la gran parte de las empresas que estamos en México somos de medianas, pequeñas y demás. Pero para alinearnos a esta parte y estas etapas de proceso, no todo el mundo quiere alinearse a una certificación. Y cuando hablamos de certificaciones, mucha gente pues, le teme porque es, como bien lo dices, escribe lo que hace, es como mucho de tema de arrastrar el lápiz y demás. ¿Qué le está haciendo falta a la industria de la seguridad privada para sumarse a este tipo de procesos, sobre todo? Muy, muy buena pregunta y muy oportuna para estos tiempos. La primera parte es que debemos como industria tener un ente que tome la iniciativa de construir estándares, ¿verdad? Imaginemos hoy en día que nosotros tenemos alguna organización, la que sea, que diga, usuarios, vamos a convocar para que podamos conseguir de ustedes el perfil de una empresa de seguridad, para hablar, en este caso, del sector de la industria de seguridad privada, sobre las condiciones de calidad que tú esperas que se alcancen. Y seguramente la respuesta al final de ese proceso va a ser en que vamos a tener empresas de seguridad AAA, si tú consideras, digamos, las de más alto valor, AA y la A, ¿verdad? Donde consideremos que el A, pues pensemos que son empresas informales, ¿verdad? Y las AAA son las empresas que se encuentran en ese cumplimiento.
Si nosotros comenzáramos a desarrollar esos procesos, entonces seguramente el usuario nos establecería un estándar. Pues mira, una empresa AAA debe de tener la certificación ABCD como la que tú manifiestas. Debe de estar en cumplimiento con esta parte legal, tema de reformas laborales, etcétera, etcétera. Debe de estar gestionando a base de riesgos y estos son los riesgos previsibles, X, Y y Z. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a encontrar que bajo ese parámetro, el sector pues ya se va a instalar en donde le corresponde, porque hoy en día estamos peleándonos, ¿verdad? Que hay una empresa que viene y cotiza 24 por 24, cosas de esa naturaleza, y otra compañía que viene y cotiza con turnos de jornada nocturna. Pues obviamente tenemos una discrepancia del 45% en el costo y del precio igual. Pero porque el mercado así está. Si nosotros no hacemos eso con el mercado, porque el mercado puede pensar, si yo me atrevo a hacer eso, pues lo que va a terminar ocurriendo es de que me va a incrementar mi proveedor el 45%, pensando de aquellos usuarios que se encuentran insertados en ese presupuesto. Pero si tuviéramos nosotros un ente que nos organizara, que pudiéramos decir, tú eres una empresa A, pero quieres aspirar a ser triple A, pues tienes que cumplir con eso. Entonces, de esa manera, todos estaríamos avanzando con nuestro pequeño certificado en color verde, que es el triple A, en color dorado, que es el doble A, y en color platino, que es el A. Y pues obviamente ya estamos decidiendo en dónde queremos participar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque de esa manera estás diseñado para participar en esos mercados para lo cual ellos están dispuestos a pagar porque lo requieren. Pero si tú no estás diseñado para eso, pues es porque estás accediendo o entregando servicios a esos mercados que pues no les interesa, no les conviene, no son parte de esa filosofía y no está mal, al contrario, pero hay conciencia y ahora la competencia sería, pues yo pensaría un poco más legítima. En consecuencia, el escenario final es que alguien que compraría un servicio A, pues obviamente tendría ya claramente definidas las expectativas porque el parámetro que él compró, pues no le alcanza para alcanzar a llegar a esa zona. En otras palabras, está asumiendo ciertos riesgos, ¿verdad? Para tal efecto, todos esos criterios de diseñar ese tipo de estándares, pensaría yo que es lo que sería o debería de ser el primer paso de alguna organización que se atreva a formularlo. Perfecto. Y a veces terminamos siendo nosotros capacitados por el mismo cliente, doctor Zenón, ¿no? Porque de pronto el mismo cliente es el que te exige, sí, pero a partir de hoy te van a hacer una auditoría, no sé, ahorita me pasa con un cliente de ciberseguridad. Entonces tienes que envolverte, empezarte a capacitar, a desarrollar procesos, porque el mismo cliente te dice, necesito que tengas alineado este proceso. Entonces ahí es donde nace a veces el gusto, ¿no? Porque dice, oye, esto está interesante, suena bien, sirve para mi industria, sirve para mi personal, es un diferenciador. Entonces, yo creo que algo bien importante también para las empresas de seguridad, Sharon, no sé si esté de acuerdo, es tener ese diferenciador, porque al final de cuentas es, como bien lo decía, es el nicho al que quieres atender, ¿no? Hay sectores a los que, como bien lo dice el doctor, no les interesan este tipo de certificaciones, pero en la industria sí deberíamos de pensar en tener esos diferenciadores que nos permitan tener una competencia más leal. Sí, no, totalmente. Sin embargo, la pregunta acá de este momento sería para nosotros. ¿Qué institución está en este momento visualizando que esos estándares debieran de estar insertados dentro de nuestro sector, como para que lo comiencen a ofrecer, como para que puedan ellos estar construyendo ese proceso y generando a lo mejor talleres, generando tal vez alguna serie de asesorías internas para que pueda el sector contribuir con eso? Hay algunos empresarios, por lo que yo he visualizado, pues que sí están interesados en elevar o incrementar el nivel o el estándar de calidad, pero no saben cómo, no saben con quién. Y si saben con quién, pues una vez que se acerca el asesor, lo visualizan como si fuera un trabajo en inglés que desconoce, ¿verdad? Y esto con qué se come, etcétera, etcétera. Y ahí hay temor y luego buscar la justificación del retorno de esa inversión, pues no es fácil. Entonces, ahí debe de haber todo ese acompañamiento de asesoría. Esto sirve para esto y si tú lo logras, lo puedes ofrecer o insertar acá y si eso sucede, este es el beneficio que puedes conseguir. Y todas esas preguntas que habría que
atreverse a responder. Hoy en el mercado hay alguien que lo esté haciendo, doctor Cerón. La realidad es que no me he enterado. Probablemente haya algunas iniciativas, pero pensaría que esa es una gran oportunidad que debería de suceder. Y si no, pues seguramente puede haber algún particular que visualice ahí una oportunidad de negocio y se anime a emprenderlo. Bueno, ahí les dejamos la idea para que si alguien se anima, Sí, sí, ¿no? sí. Pero fíjate, Omar, que en esa parte son buenas prácticas. Y en las buenas prácticas sí hay una cuestión donde se ha venido trabajando fuerte porque lo necesitamos, por ejemplo, en la cadena de suministro, al momento de que tú seleccionas tipo de transporte, ya sea A, AAA o demás, también muchos de alta calidad te dicen, yo ya traigo una empresa de seguridad privada que me da ese soporte. ¿Me explico? Entonces, esa parte ya empiezas a verificar que realmente esté dentro de los procesos y a ver si es cierto que, no como prueba de a ver si es mentiroso, no, a ver si es cierto que se cumplen todos los parámetros que necesita la empresa, porque necesitamos verificar una cadena de suministro, ¿no? Y ahora más que nada, pues un antisoborno que va con el 37001 y demás situaciones que va enlazados con el compliance. Entonces, yo creo que hoy en día ya no se debe de esperar las empresas de seguridad privada, sí estar buscando para sus puntos de negocio que lo tienen, ya estarlo preparando, ya estarlo haciendo, porque es su nicho primero de negocio. Ya posterior, si se abren nuevos puntos de negocio, creo que va a traer un valor agregado a todo ello. Claro. Y bueno, eso nos llevaría a hacerle una pregunta también, otra pregunta al doctor Cerón. Hemos escuchado en diferentes foros, doctor Cerón, de hecho uno de nuestros invitados en uno de los podcasts anteriores hablaba de este tema de la administración del riesgo y usted de manera inicial hablaba de esta parte, ¿no? De cómo iniciar el negocio, no como el proveedor de servicio de seguridad del guardia y la parte operativa que a todos nos aqueja todos los días en tema de coberturas y demás. Hoy la seguridad se administra y hay una gestión del riesgo, doctor Cerón, no solamente es tema de prevención, la cultura. Estos estándares nos han llevado a que entendamos de esta manera la seguridad. Usted lo ha hecho bien y ha entendido esta parte, doctor Zenón, y nos gustaría que nos compartiera esa experiencia, ¿no? La administración de riesgo. Bueno, muchas gracias por hacer tocar este tema, porque justamente si nosotros estamos ofertando y estamos recibiendo un dividendo al entregar servicios de seguridad, y por el otro lado hay un usuario, pues la realidad es que los objetivos se desprenden de un ¿para qué te tengo aquí, verdad? Y la respuesta es para gestionar un riesgo. Y esa dualidad en la comunicación, muy pocas empresas usuarios tienen ese catálogo de riesgos disponible para el proveedor de seguridad. En otras palabras, en esta posición de control de acceso, el tipo de riesgos que aquí se pueden generar es el ABCD. Por consecuencia, estos protocolos que requiero que sigas, si tú los alcanzas, el nivel de seguridad para mí va a estar a este nivel y me va a disminuir un nivel de impacto. Pero por el otro lado, nosotros como proveedores, pues tenemos que hacer la pregunta si no se nos da la información. Y hoy en día el punto neurálgico está en que la gestión de riesgos está basada en información. Tenemos que ir a hacer preguntas o tenemos que compartirla, porque de lo contrario, pues el usuario tiende a comprar, bueno, yo traigo aquí un catálogo de 57 consignas, ¿verdad? O de formas de trabajo, pero eso, ¿por qué y para qué me es útil? Pero si nosotros consideramos de que venimos a entregar un servicio para que nuestro cliente mantenga un activo protegido, que incluye ahí una serie de elementos, información personal, operaciones, finanzas, medio ambiente, la propiedad, la gente, etcétera, y la pregunta qué podemos identificar que le haga daño y por qué, etcétera, pues a partir de conseguir esa información, pues podemos alinear nuestros procesos de trabajo y ahí generamos una alianza de negocio con el cliente. Sin embargo, no quiere decir que esto hoy en día está totalmente desatendido. Hoy en día hay grandes empresarios que ya tienen insertado ese modelo dentro de su servicio.
Y el siguiente reto está en que ahora tenemos que actualizar esa parte. Por ejemplo, en este instante, eh, ¿cuántas empresas o panelistas podemos hablar que nos han venido a poner el riesgo de la continuidad de sus operaciones bajo el cumplimiento de RBA? Es un estándar internacional donde si estas grandes compañías no lo tienen en el proveedor de seguridad, están expuestas a perder contratos billonarios en dólares, y sobre todo las empresas tecnológicas. Y ese es un riesgo que está en este momento insertado, está muy asociado con el tema de la reforma laboral, está muy asociado con las mejores prácticas en materia del reconocimiento de las prestaciones de nuestros oficiales, y que si ese riesgo hoy en día no lo reconocemos, vamos a afectar a nuestro usuario con contratos millonarios, pero sobre todo nosotros vamos a quedar fuera del negocio, ¿verdad? ¿Por qué razón? No porque tengamos la autoridad vigilándonos o sancionándonos, sino porque ya no estamos a la altura de estas condiciones que hoy en día el mercado está teniendo. Entonces, tenemos que informarnos de riesgos puntuales sobre lo que nos puede atacar de manera más próxima, como en nuestro círculo próximo siguiente y en la parte exterior, ¿verdad? Y ahí, una vez que lo tenemos identificado y le damos entrada, pues vamos a estar a la par con nuestro cliente. Sí, sé que esto te puede afectar desde mi operación, pero te quiero compartir que ya estoy trabajando en esto, y muchas veces el cliente ni lo sabe, inclusive. Y esa parte, pues es en donde nosotros tenemos esa brecha de oportunidad para generar un negocio más íntimo con el cliente. Permíteme, porque esto le interesa a la alta dirección, necesitamos hablar de esto, a ver, explícame. Y a partir de ahí los clientes se comienzan a interesar, pero ahora ya tendríamos una sinergia totalmente opuesta, donde somos proactivos, basado en tener la mejor práctica de obtener o conseguir información, que es con procesos de inteligencia de negocio, ¿verdad? Donde identifiquemos qué es lo que anda ocurriendo en el ambiente que me puede hacer daño, y por ahí avanzar, o al menos iniciar. Perfecto. Pero, doctor, y en esta parte de la administración del riesgo, también hablas de la continuidad de operaciones, también encontramos el tema de la resiliencia. Muchos de los clientes hoy nos piden planes de continuidad operativa, de continuidad de negocio, ya no para ellos, sino también para nosotros como empresa. Entonces también tenemos que mostrar esta parte de lo que sabemos hacer dentro de la industria, de lo que hemos aprendido en la industria. Pero seguimos dejando a un lado el tema de las empresas que no lo conocen, doctor Cerrón. Y muchas empresas corren a este tipo de clientes cuando empiezan a hablarte en este idioma o en este lenguaje y dice, Dios, ¿de qué me está hablando, no? Y ahorita tú nos hablabas de un estándar y demás, y yo me quedé también con cara de what, porque no sabía, digo, lo conozco, pero de manera muy, muy ligera, pero tú estás muy inmerso en estos temas y es importante que gente como tú nos compartan de qué se trata y que no lo veamos como un bloque o como un bloque que está impidiendo que como proveedor de servicio me pueda acercar a la industria, a una gran industria. Un día un amigo me dijo, iniciaba su negocio de seguridad, eran unos chavos, estaban muy jóvenes y me dijo, un día le voy a dar servicio a Walmart. Y yo decía, ok, está perfecto, sí, está bien que tengas la visión y ese ímpetu de crecer, pero llegar a tocarle a Walmart es hablar en términos como los que tú nos estás diciendo, ¿no? Entonces, también es importante que se vean como un obstáculo, sobre todo para las empresas de seguridad. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues la resiliencia es uno de los principales aspectos que se pone a prueba en los momentos difíciles. Y eso es como cuando llevamos a nuestra esposa a dar a luz, y lo primero que ocurriría es que la enfermera agarra y corre en sentido contrario cuando ve la sangre salir, ¿verdad? O sea, no puede suceder eso para ese sector. Bueno, nosotros en materia de seguridad, bajo esta analogía, no podemos nosotros quedarnos atrás o ser factor de la no resiliencia. Tenemos que ser parte de eso. Y bueno, lo que nosotros hemos aprendido con este concepto es algo tan importante que debe de correr en la sangre de nuestras venas todo el tiempo. Y para poder ser resilientes, algo que aprendimos de una manera difícil fue el que debemos tener identificados los riesgos, los protocolos de actuación, pero sobre todo tenemos que entrenarlos en simulacros, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos lamentablemente
un gerente de recursos humanos que debe de salir a conciliación, porque en conciliación le está esperando una audiencia donde depende un laudo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que en este momento está muy, muy de moda el tema de las demandas. Bueno, pues si finalmente nosotros no tenemos la información a tiempo de qué tipo de riesgos hay en esa ruta para ese cliente, pues finalmente no va a llegar, ¿verdad? Y ahí va a haber una pérdida muy considerable para su empresa. Pero si ese ya era el punto final, donde ahora el laudo viene con un impacto de paralizar las operaciones por ese ente legal, pues definitivamente nosotros no vamos a estar sumando. Ahora imaginémonos que ese mismo escenario sea porque el oficial de seguridad recibió en el perímetro, en la caseta, ese laudo, lo firmó, o sea, no convocó al área de recursos humanos, la autoridad llegó y finalmente se le notificó. Pues entonces, desde ahí es en donde nosotros debemos hacer esos simulacros, porque ahí es en donde justamente comenzó a generar ese impacto. En el 2018, acá de este lado, en la frontera norte, tuvimos afectación en 49 empresas maquiladoras con paros laborales en Matamoros. Bueno, pues eso sucedió justamente frente a un oficial de seguridad, donde una trabajadora en un comedor se levanta y emite un mensaje de 1 minuto 47 segundos para inducir a sus compañeros a un paro laboral basado en que no estaban recibiendo ellos un incremento a los salarios de acuerdo a como ellos percibían que era. Convenció a las madres de familia, que en ese momento, más o menos en la estadística, en la investigación, ocupaba poco más del 50%. Y el oficial, en lugar de detectar y comunicar, se subió a esa sinergia. Dijo, tiene razón, porque X, Y y Z lo razonó. Y finalmente, ese grupo de trabajadores, que eran más o menos de 150, concluyó paralizando 12 horas después 7 plantas de esa empresa. 3 días después ya eran las 49 compañías, pero todo inicia de un oficial de seguridad que no tenía ese riesgo identificado, no tenía ese protocolo, no había una simulación y finalmente no hubo resiliencia de la industria. Y hoy en día esa ciudad en Matamoros lamentablemente ha estado perdiendo muchísimo, pero muchísimos empleos, ¿verdad? No quiere decir que esa es la causa inmediata, pero es la causa de fondo, ¿verdad? Es esta parte. Entonces, el tema de la resiliencia, pues básicamente está en los puntos anteriores que has tocado, ¿verdad? Debemos tener claramente identificado los riesgos que nos pueden impactar, que pueden paralizar la operación y que debemos de recuperarnos. Y ahí es en donde entra el oficial de seguridad con su empresa para que podamos nosotros identificar qué puede paralizar y de qué se debe recuperar el cliente. Y con eso actuar. Fíjese que ahí es una parte bien importante, Omar. Yo creo que la parte de cultivar, ¿no? Que estamos hablando, porque ya se vuelve un entorno, ¿no? O toda una parte de ecosistema. Y además hay otro punto bien clave. La mayoría de la gente ocupa o ubica la parte de resiliencia al momento que ya está pasando o ya pasó y vuelvo a generar una situación de cambio. Sin embargo, hablando de nuestros procesos, al momento de que estamos en un proceso de implementación, desarrollo, implementaciones y demás, es donde podemos colocar un Kanban, ¿no? O sea, podemos colocar un supervisor dentro de ese mismo implementación y no estar esperando a que pase esa resiliencia, sino siempre ser proactivo y siempre cortando, ¿no? Entonces esa parte de continuidad se vuelve muy dinámico. Al principio es un poquito complicado detectar en dónde lo voy a estar colocando. Sin embargo, al momento de estar haciendo las implementaciones, esa es una parte fascinante porque no llegamos a utilizar una completa resiliencia, sino más bien lo vamos ocupando en el camino y vamos haciendo una continuidad y una mejora, ¿no? Constante. Y esa es una parte también importante en procesos porque es donde nos va a llevar a qué puntos voy a estar mejorando, cuidando, compartiendo flyers, ¿no? O trípticos, comunicados y demás. Yo creo que esa parte siempre es bien importante y más en cuestiones de seguridad física, ¿no?
Mira, quisiera tocar un tema ahí en ese tema de resiliencia. Hace aproximadamente unos 3 meses, el gobierno de la ciudad o el gobierno del Estado de México, no recuerdo con exactitud, eh, identificó un modus operandi para una empresa de monitoreo donde sus empleados, monitoristas, estaban facilitando información a bandas del crimen organizado y obviamente terminaron cerrando esa empresa. Bien, pareciera ser que esa empresa era parte del crimen o desde la perspectiva de nuestro sector, de la seguridad privada, como una empresa de monitoreo, deberíamos de pensar, ¿era parte del crimen o esa empresa no identificó ese riesgo donde ese impacto le iba no solamente a paralizar la operación, sino que iba a destruir el sistema con esa retirada y cancelación de sus operaciones? Sin embargo, vemos la noticia y decimos, wow, estos cuates eran parte del crimen. Pero el sector de la seguridad privada, del área de la disciplina de monitoreo, identificamos ese riesgo como para decir, ¿qué ocurrió allá que me pueda suceder a mí? Los malos pensaron o encontraron ahora una ruta para poder facilitar su actividad criminal. En este momento, ¿cuáles deberían de ser los protocolos de seguridad que esa empresa, pero sobre todo ese sector, debiera de estar corriendo para mitigar ese riesgo? Y eso, en otras palabras, pues genera resiliencia al sector y a cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy claro donde no nada más el sector y la empresa monitorista, sino también los usuarios, pues debemos de estar conscientes que todo este proceso es tan crítico y tan crítico es tenerlo como poder visualizar qué tanto le vamos a invertir a una empresa que sí cuente con esos procesos instalados en su operación. Claro, desafortunadamente la seguridad son lecciones aprendidas, ¿no, doctor? Sergio, porque siempre hemos aprendido reaccionando, ¿no? O sea, la seguridad se ha vuelto reactiva. Por eso lo importante, como iniciamos la charla, es el tema de la administración del riesgo. Si tú visualizas estos posibles riesgos que pueden enfrentar, haces el tema de simulacros, capacitas al personal, deberías en teoría estar mejor preparado y no ser tan reactivo, ¿no? Como es lo que está sucediendo hoy en el mercado. Totalmente. Y en ese sentido, doctor, entonces, el tema de la profesionalización y capacitación del personal, ¿no? Hemos coincidido en alguna asociación en la que juntos participamos y hemos tratado de incentivar siempre el tema de la capacitación al personal. ¿Qué es lo que necesita en capacitación el personal? Este guardia de todos los días, doctor, que está en la caseta, que está 24/7 a veces en los turnos de jornadas complejas, ¿qué es lo que necesita de capacitación en un elemento de seguridad hoy en día desde su perspectiva? Bueno, la primera parte es la parte humana, en mi apreciación, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos como individuos y no necesariamente de amenazas sociales, sino el tipo de alimentación que nosotros tenemos, la forma en cómo estamos generando la socialización con la gente para poder gestionar nuestros propios riesgos psicológicos, ¿verdad? La manera de manejar conflictos dentro de mi familia, conmigo mismo, la forma en que yo debo de estar manteniendo movimiento a mi cuerpo. Entonces el primer entrenamiento que yo consideraría es cómo es que el individuo, el oficial de seguridad como individuo, debe de estar autoprotegido. La segunda parte tiene que estar muy vinculada con la visión, misión y valores de la empresa. En otras palabras, debemos de tener un sistema de referencia basado en conforme vamos a tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, si eso es así, nuestro oficial de seguridad le vamos a ayudar a tomar decisiones más fáciles y más prácticas. Y posteriormente, pues es claro que debemos de tener un entendimiento muy claro, o al menos nosotros, para comunicárselo al oficial sobre en qué contexto él va a ir a trabajar. No es lo mismo trabajar seguramente en un Walmart que se encuentra allá en Perisur que en un Walmart que se encuentra acá de este lado, en el municipio más poblado del Estado de México, no recuerdo su nombre, en el estacionamiento, o sea, porque el perfil de la gente, de los visitantes es diferente, ¿verdad? Ecatepec. Y en ese sentido,
pues ya es un conocimiento del contexto en donde esta persona se va a vincular. ¿Cuál es el concepto de operación del cliente que tiene en sí? O sea, maneja qué tipo de productos, materias primas o sencillamente es un corporativo donde la atención es muy importante. Y posteriormente ya con ese concepto, pues qué seguridad y cómo se hace la seguridad, de tal manera que el oficial tenga conciencia de a lo que se va a dedicar. Y por último, pues el cómo se hace la seguridad que nos conduce a protocolos de seguridad y el por qué y para qué. Entonces, si el cliente, si el oficial de seguridad tiene eso, se va a enamorar de este tipo de trabajo. Pero la parte final es qué es lo que debes hacer si algo mal sale, ¿verdad? Y son planes de respuesta, donde el oficial de seguridad, pues ahí no va a tener al supervisor, al cliente muchas veces. Y él es el que va a estar tomando inclusive decisiones que van a impactar al negocio. Y si eso sucede bien, toda esa ruta de conocimiento, el oficial no solamente va a estar con nosotros, sino que va a sentir que la dignificación de su posición estuvo porque generó una buena respuesta. Ahí es generar valor a la empresa que representa y en consecuencia por efecto a su cliente. Entonces, hay una serie de conocimientos que van o que pasan en resumen sobre conocimientos del oficial, de la empresa y del usuario al que él va a servir, ¿verdad? Basado en todo momento en la gestión de riesgos, en las formas de detección, comunicación y respuesta en cualquiera de las etapas de la amenaza que él haya que enfrentar. Perfecto. Y además, Perdón, adelante, no, Sergio. no, no, vas, adelante. No, justo nada más hacer el comentario lo que decía el doctor Cerón es ver a la seguridad como una seguridad más humana, ¿no? Porque luego perdemos de vista, doctor Cerón, al guardia, ¿no? Que como bien lo dices, no es lo mismo estar en un patio donde necesita cierta protección el oficial, ciertas condiciones para la lluvia, etcétera, y empezar a ver la parte humana de lo que necesitan nuestros elementos. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y la parte de protocolos que pues, obviamente que hay que enseñarles para que ellos estén preparados para cualquier reacción, ¿no? Perdón, Sergio, te Y interrumpí. eso también, no, al contrario, y eso también es la cuestión del empresario, el que contrata, o sea, no está contratando un servicio, sí, pero es un factor humano y entonces se debe de trabajar igual, o sea, esa parte también se debe de entender y muchas, ahorita hablando de cultura, esa también es parte de esa cultura de dentro de las empresas porque tiene que capacitar, tiene que ser amable, tiene que ser, vaya, está dentro, sí presta un servicio, si lo entendemos, nos tienen que exigir, sí, lo entendemos, pero también debe de ser en la parte humana cómo hacer las cosas y su diseño de seguridad que sea ad hoc y más hoy en día que tenemos que estar con una cultura también laboral junto con las cuestiones de seguridad física, con las cuestiones de ciberseguridad, con cuestiones de tecnología, innovación, que tenemos que capacitar también a nuestros elementos y a nuestras nuevas generaciones para cuidar todo ese perímetro, ¿no, doctor? Bueno, totalmente de acuerdo. Pues estamos en un negocio de gente y alguna ocasión el usuario piensa que al momento de tener un contrato firmado con su proveedor y que le asigne gente, él ya está protegido. La realidad es que no es así, ¿verdad? Sí, esa gente tiene que operar, pero la base inicial de la operación es del funcionamiento humano, ¿verdad? O sea, entonces el empresario, quien se dedica o nos dedicamos a vender este tipo de servicios, debemos estar conscientes que esa maquinita tiene que estar al 100. Y nosotros, el sector de la industria de la seguridad privada, seguramente ustedes lo han visualizado, somos uno de los sectores que más afecta la salud del trabajador basado en que tenemos hoy en día 70% del mercado generando turnos de 24 por 24 y cosas de esa naturaleza. Eso va directamente a un impacto cardiovascular, ¿sí? Y hoy en día tenemos obesidad y ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas que al final del día terminan afectando las funciones básicas del oficial, como el tema de la visión, la parte del reconocimiento, es todo ese tema cognitivo que por mucha capacitación que le des, si él se dedicó a dormir porque, pues obviamente después de 12 horas, ¿quién, verdad? Puede operar de una manera eficaz, pues al final del día la afectación es para el usuario.
Entonces el usuario tiene que integrar eso en sus políticas de contratación, pero todo eso está básicamente desde la alta dirección de nuestro usuario. Y eso está no nada más en la cultura, sino en qué es lo que yo espero tener con lo que quiero contratar, ¿verdad? Porque del otro lado hay un buen postor que dice, bueno, pues tú traes 50 pesos, pues te voy a dar justamente lo de 50 pesos menos mi utilidad. Y ahí la suma resta ya no funciona muy bien. So, No, y adelante, Omar. no, y de hecho que la pregunta que me hizo ahorita reflexionar el doctor Cerón es esa parte que de cómo ha evolucionado la seguridad, doctor Cerón, porque esta trayectoria que usted tiene de más de 30 años en el mercado, ha usted visto y constatado cómo ha evolucionado la seguridad privada. Vemos un cambio radical hoy en la seguridad privada, para bien, creo, porque estamos cuidando el talento humano, pero desde su perspectiva, doctor Cerón, ¿cómo lo visualiza? Bueno, mira, en estos casi 30 años lo que he visualizado es lo siguiente. En algún punto vas a transitar de entregar un servicio de seguridad privada a entregar un servicio de seguridad. En otras palabras, de entregar personas a entregar personas que hacen seguridad. ¿Sí? Nosotros aprendimos eso a la mala a los 3 años de haber iniciado nuestra operación. Dijimos, si esto es de lo que yo voy a vivir, todo está perfecto, o pongo a alguien que contrate, otro que lo uniforme, otro que lo supervise y le pago y que no falte. Pero lamentablemente en el sector y la zona donde yo me encuentro, pues los riesgos están en el ambiente y no son riesgos fáciles de mitigar. Estamos hablando de situaciones de violencia. Entonces, en ese momento, una empresa de telefonía que hoy en día ya no, ya desapareció, pero ocupó por muchos años el primer lugar, tiene o tuvo o sufrió una intrusión de más o menos 35 personas armadas. Entonces dijimos, ¿y estos cuates cómo los sacamos? Y comenzamos a tocar puertas por todos lados, ¿verdad? Y nadie nos respondió. Sí, estoy hablando de allá de 2003, hace ya un buen rato. Pues entonces en ese instante aprendí que si yo quería mantener las condiciones de servicio con empresas de ese nivel, deberíamos nosotros de migrar a de diseñar y entregar servicios para gestionar riesgos y amenazas de ese nivel. ¿Por qué? Porque del otro lado, si nosotros no lo hacíamos, alguien más lo venía o lo vendría a hacer. Entonces es una manera de crecer de una manera difícil, pero no partiendo del entorno de nuestros usuarios, sino partiendo de cómo es que las amenazas y los riesgos le están haciendo impacto a nuestros usuarios y con qué capacidad de daño, con qué intencionalidad y cuáles son las oportunidades que estas amenazas están aprovechando. Entonces, la evolución de la seguridad privada en nuestro entendimiento, o al menos para nuestra experiencia, se ha venido dando adaptándonos a la actualización de esas tres variables, ¿verdad? Intención de daño, capacidad de daño y oportunidad de daño. Si nosotros a cada una de las lecciones aprendidas le aplicamos esas tres preguntas, te vas a dar cuenta con qué no es con lo que estás preparado o qué es lo que no tienes, motivo por el cual tienes que migrar a otra zona. Bueno, nuestro cliente no sabe mayormente de seguridad. Tenemos un estimado de un 10% de empresas que cuentan con un especialista de seguridad que se dedica o se debe dedicar a eso. El resto de nuestros clientes no lo tiene. Así es de que nosotros como proveedores pues debemos estar migrando a esa situación. Hace más o menos 17 años que vivimos ese tipo de situaciones acá en la frontera norte. eh, Teníamos obviamente, lamentablemente, algún tipo de acercamientos y hostigamiento por gente criminal. Dijimos, ¿cómo podemos nosotros eliminar la intención de que el oficial inhabilite el proceso de seguridad partiendo de que fue amenazado en su hogar, donde está su familia, donde el oficial está finalmente vulnerable y que debe de ceder a ese tipo de amenazas si es que él no lo hace porque su familia está amenazada? Bueno, y ahí en ese momento encontramos cómo podíamos nosotros administrar la apertura de portones de una manera automatizada. Y hoy en día, esto ya está muy de moda, ¿verdad? Con el monitoreo a distancia.
pero hace 15 años eso no estaba de moda. Entonces, los mensajitos, los SMS fueron nuestra solución y nos tuvimos que adaptar, ¿verdad? Hoy en día eso mismo ocurre, pero utilizando la Internet, pero ahora dentro de ese proceso hay temas de ciberseguridad y hacia allá tenemos que volvernos a adaptar. Pero todo está en función a la lectura de la respuesta de esas tres indicadores aplicado a estos riesgos, ¿verdad? Y pues obviamente hay diversas fuentes de peligro que nos producen riesgos que no podemos nosotros descartar y tenemos que estar muy con las antenitas de vinil muy activas. Perfecto. Serge. Pues es que hay una, fíjate que estaba yo pensando ahorita y se lo comparto, en esa parte de la buena administración, ¿no? De riesgo, al momento en que vamos colocando y vamos implementando lo que usted dice, las cuestiones de tecnología y ir viendo qué es lo que mejor queda y demás, ¿no? Y vemos que antes también no había tanta, siempre ha habido, pero no había tan, ¿cómo le podemos decir? Tan publicado, tan visto, ¿no? A la luz las cuestiones de esa cuestión de ciberseguridad. Y entonces hoy se nos hace una situación más delicada en las cuestiones de poder implementar tecnología o innovación para cuidar nuestros activos hoy en día, ¿no? Porque tenemos una doble responsabilidad. Sí, en una cuestión de eficiencia, en las cuestiones de mejora, en las cuestiones de control de los activos. Sin embargo, la cuestión de la implementación del producto, al momento de hacerlo conexión con el Internet y demás, estamos vulnerando también o podemos vulnerar a nuestro cliente, ¿no? Y esa parte es bien crítico y yo creo que es una parte fundamental para estar cuidando todos los activos y más que nada entradas y salidas, ¿no, doctor? Sí, totalmente. Básicamente estamos hablando de que con estas amenazas de ciberseguridad se está complicando para algunos de las empresas que ofrecen tecnología el acceso. ¿Por qué razón? Porque las políticas corporativas pues mayormente no tienen privilegio para que pueda algún sistema externo comenzar a operar. Esa es la expertise que nosotros hemos tenido. Entonces, a partir de ahí, pues hay un primer, digamos, reto, digámoslo así, donde, bueno, pues si tú no me das acceso a tu sistema de Internet, pero lo requerimos, esto te va a costar, ¿verdad? Porque yo lo voy a contratar. Y eso eleva el costo. Y está bien cuando es justificado de una manera correcta. Hoy en día tenemos mucha competencia de nosotros, muy buena, que ya traen ese tipo de oferta al mercado con cuestiones de drones, de robots, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta es, ¿por qué y para qué habría yo de comprar esto? El cliente hoy en día está teniendo cierta resistencia porque los drones en este momento pues sí nos ayudan a detectar quién está procesando, si del otro lado el cliente no tiene un monitorista o la información ya llega tarde, ¿verdad? O solamente es reactiva como un circuito de cámaras, ¿verdad? Donde, mira, ahí va la persona que nos robó, de aquel lado está la persona que nos rayó el vehículo, etcétera, etcétera. Y viene siendo posiblemente una cámara portátil, básicamente donde la información ahí está. Entonces, basado en esto, el proceso de alineación de nuestro servicio, pues debe de estar como un complemento para las actividades que el oficial de seguridad tiene. Cómo el oficial de seguridad, si es un sistema detector y de respuesta, puede interpretar la información que la tecnología le dé. Cómo el oficial, una vez que tenga información detectada, la puede interpretar y puede proyectar el futuro para identificar si hay una amenaza que está a punto de hacer impacto o la puede gestionar con otras medidas un poquito más pausadas si el tiempo de impacto es menor. ¿Cómo puede responder entonces? Diseñar una solución, desplazarla de una manera correcta. Bueno, todas esas tecnologías que nosotros estemos ofertando, pues deberían de estar alineadas a este tema para que el cliente le genere pues muchísimo valor, ¿verdad? Y en consecuencia nosotros ahora determinar si eso realmente viene a
a generar ayuda financiera para el futuro cuando viene el cliente y nos va a decir, tenemos muy poquito dinero para enfrentar la reforma laboral. Y, pero traigo estas tecnologías. Pues está muy padre. ¿Y eso cómo me va a generar valor al negocio? Y es el reto que tenemos en los siguientes 6 meses. Ahora, Yo creo que además también un reto de dar una puntual solución y en la cuestión que no se sienta falso, ¿no, doctor? Porque a veces luego se puede sentir esa sensación que no es la adecuada. Y para regresar rapidísimo a esa parte de lo falso, fíjese que hoy en día las cuestiones de drones traen dos tipos de cámaras al mismo tiempo, ¿no? Térmicas y las cuestiones visuales. Y yo me acuerdo que me tocó hacer un recorrido con una cámara térmica porque estábamos detectando la punta de falla de conexiones eléctricas, pero fue de subir a la camioneta y ir con todo el camino, ¿no? Entonces, son puntos de comparación de eficiencia que sí ya hoy en día con un nuevo dispositivo podemos estarlo generando más fácil y más amplio. Sin embargo, cuestiones de las soluciones a veces no está dentro de, ¿no? En cuestiones de posibilidades, ya sea de la empresa o empresario. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que no sea una falsa sensación de inseguridad o de seguridad? bueno, la primera parte consideraría es estar consciente que estamos en una fase experimental, gran volumen de las empresas de seguridad privada, ¿verdad? Donde algunos de nosotros como empresarios estamos guiándonos por la moda, ¿sí? Guiándonos por este tipo de información que está en el ambiente. Y la primera parte es tener muy claro qué es lo que yo tengo que alcanzar en la gestión de la seguridad basado en mi protocolo. Por ejemplo, te puedo decir que en este momento hay algunas compañías que tienen, y me regreso a la necesidad del cumplimiento del RBA, ¿ok? Eh, Donde si tú tienes a un trabajador como usuario de la seguridad, sí, que trabaja más de 60 horas en una semana, pues básicamente eso es auditable directamente por el cliente de nuestro cliente en este caso y ahí tienes una verdadera amenaza de perder el negocio. Estamos hablando de que ahí tenemos un grupo de trabajadores de seguridad, del comedor, del transporte, ¿sí? Viviendo de manera permanente al interior de esa empresa. Bueno, si nosotros tenemos muy claro que ahí hay un riesgo de negocio para el cliente donde tengamos 60 horas, 61 horas o más, pues entonces el sistema detector o la tecnología que debamos de poner debe de operar en el acceso principal, donde ese trabajador no debe de dar un paso adelante. ¿Cuál es la tecnología que me puede ayudar a detectar? Pues seguramente un sistema de huellas, un sistema dactilar, de iris, etcétera. ¿Cómo puedo yo interpretar ahora esa situación? Y ahí ahora ya tenemos un software que tiene la necesidad del Internet. ¿Cuál es el protocolo de respuesta que yo voy a usar como oficial de seguridad y cómo lo voy a comunicar, sí, al oficial de seguridad y de ahí a mi usuario? ¿Por qué razón? Porque esa hora es la que está determinando el riesgo de impacto para mi cliente. Pero estoy hablando de estas tecnologías que se están integrando porque está claramente identificado un proceso donde está amenazado por un riesgo muy puntual donde el impacto es de negocio. Entonces, si nosotros comprendemos bajo este ejemplo estos riesgos de nuestros clientes, seguramente vamos a estar llamando a esas tecnologías que de manera específica las podemos integrar dentro del protocolo de seguridad. La respuesta final debería de ser, el oficial tiene ahora una alarma, señor Juan Pérez de limpieza, le agradezco su presencia, pero en este momento usted no puede ingresar a las instalaciones porque usted ya cumplió con su meta de trabajo de 60 horas en esta semana. Y de esa manera se le comunica a nuestro cliente y el cliente seguramente va a estar bastante agradecido porque ahora va a poder llevar información a la alta dirección del corporativo de qué tan riesgoso está siendo el proveedor de la limpieza, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y en consecuencia ahí estamos generando valor. Pero todo eso fue acompañado de tecnologías que en este momento estamos implementando bajo este ejemplo para gestionar el riesgo de alto impacto para un cliente, ¿verdad? Y obviamente podemos hacer algo como esto para
otras situaciones. Y es como yo visualizaría que deberíamos estar integrando estas tecnologías. Perfecto, doctor Serón. Detrás de cámaras decíamos desde un principio que este tema daba para mucho, ¿no? Nos Sí, faltan claro. muchas horas para plática y demás, pero quisiéramos cerrar con dos cosas, doctor Serón, por respeto también a su tiempo. Es la primera, ¿qué mensaje le dejaría a estas nuevas generaciones que vienen integrándose al mercado de la seguridad, que también se ha vuelto complicado? No muchos tienen como este hambre por unirse a nuestro sector, pero ¿qué mensaje les dejaría a estas nuevas generaciones? Bueno, pues básicamente el primer mensaje que nosotros tenemos es prepararse, ¿sí? Es muy importante prepararse y la primera, digamos, parte de la preparación es prepararse en el entendimiento del negocio, ¿ok? ¿Cómo opera un negocio? ¿Por qué opera el negocio de esa manera? ¿Cuáles son sus partes interesadas? Etcétera, etcétera. Porque si ese tipo de información se encuentra dentro de los conceptos de estas nuevas generaciones, desde la perspectiva de usuario, pues va a poder entender con más claridad cómo genera valor a su organización, pero sobre todo va a poder desarrollar aquellos atributos que necesite atraer del proveedor o los proveedores que él necesite para poder soportar su estrategia. Si nosotros somos personas que pretendemos emprender o ya estamos en esa víspera con un conocimiento de negocio, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a poder generar más empatía y mejor entendimiento a la estrategia de negocio del cliente y poder darle el soporte a nuestro usuario, que es el que representa a nuestro cliente, en su estrategia de seguridad, ¿sí? Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es conocer todos los procesos de seguridad que nosotros podamos en algún momento dado utilizar, que yo los visualizo como herramientas, ¿verdad? El personal de seguridad es una parte, la parte de procesos, pero hoy en día necesitamos comprender de la seguridad en la cadena de suministro, ciberseguridad, todo ese tipo de situaciones que es la parte técnica, que si nosotros la comprendemos con más claridad, podemos diseñar mejores estrategias, ¿verdad? Y otro tipo de conocimiento, pues finalmente son la parte de las habilidades blandas que hay, que obviamente hoy en día están muy, muy de moda. Trabajamos con gente, manejamos gente, le servimos a gente, la gente nos provee y todo esto pues hace que nuestras capacidades se desarrollen. ¿Y para qué y por qué debería de ser eso? Porque ahí vamos a encontrar un proceso muy importante que es la inteligencia de negocio. 50% de nuestro éxito va a estar en que todo lo anterior lo podamos dirigir para que la inteligencia de negocios nos ayude a situarnos dónde estamos hoy en día parados, a dónde nos tenemos que mover en el futuro y con eso los conocimientos previos basados en un proceso, si quisiéramos verlo así, nos pueden llevar a posicionarlos mejor con nuestro usuario, no como una forma de marketing, sino como una forma de solución generando valor. Perfecto. Doctor Cerón, adelante, Sergio, porfa. Fantástico. Fíjate que hay una situación. Yo he estado viendo varios jóvenes empresarios que están trabajando muy fuerte en la parte de Coparmex, ¿no? O en alguna otra cámara que le está dando entrada a todos esos jóvenes y que traen nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas y quieren invertir, y ahora invierten entre ellos mismos, entre el grupo y ponen un desarrollo y yo creo que todavía tenemos mucho que aportarles para que también siga creciendo esa forma de ver el negocio, ¿no? Son nuevas formas, nuevas estrategias, no nos debemos de estar separados, sino al contrario, hay que estar yo creo que unidos muy bien con todos esos sectores para que podamos sumar y no estar restando, ¿no? Bueno, no quisiera dejar de resaltar, Sergio, si me lo permite el doctor Cerón. Sí, A espaldas del doctor Cerón vemos algunos reconocimientos como son empresas socialmente responsables, parte de las certificaciones. sí, sí, sí. Esto no es un trabajo de un día, doctor Cerón, es parte de una trayectoria del trabajo que ustedes han hecho. Muchas felicidades por el trabajo que han hecho para la industria, porque también se convierten en un referente para todos los que vamos detrás de ustedes, doctor Cerón.
Entonces, también decirle a los jóvenes, esto no es un trabajo fácil, todo lo que está ahí se ha hecho con gran esfuerzo, con gran trabajo, si es que no me equivoco y me lo permite decirlo, doctor Cerón. Entonces, pues resaltarle, agradecerle y resaltar esta parte del trabajo que ha hecho CIMES y el doctor Cerón con su empresa. Muchas gracias, por el reconocimiento. La realidad es de que algo que aprendimos con eso es lo importante no es llegar, sino sostenernos, ¿sí? Y si nosotros tenemos esa capacidad de sostenernos, tenemos la capacidad de mantener el negocio vivo y buscamos una estrategia primeramente de supervivencia y posteriormente de crecimiento. Y esto nos ayuda a generar formato en la empresa, organizarnos, tener más previsibilidad sobre lo que puede salir mal o en dónde estamos muy fuertes. Y bueno, pues los estándares te ayudan a eso, ¿no? Los clientes finalmente tú visualizas que se produce la confianza tan sencillo porque el esquema de servicio es más consistente, ¿verdad? Los oficiales tienden a dar el mismo resultado mayormente todos, no todos, ¿verdad? Pero se vuelve una cultura y eso se hace posible con estos modelos y porque desde todos los días y nosotros tenemos que estar alineados a algo y esto es lo que nosotros nos ha dado la oportunidad de estar alineados. Perfecto, doctor. Muchas gracias de nuevo. En Seguritalks tenemos una tradición. Al final con nuestros invitados es jugar un ping-pong seguridad. Nosotros vamos a jugar un ping-pong y nosotros le vamos a decir una palabra y usted nos va a responder con lo primero que se le venga a la mente. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. Entonces hoy vamos a jugar, Sergio, ping-pong con el doctor Cerón. ¿Está bien? Entonces la primera palabra es... La primera palabra, seguridad en una palabra. Sentirse tranquilos. ¿Tecnología, doctor Cerón, o factor humano? Ambas. Prevención o reacción. Predicción. ¿Continuidad o recuperación, doctor Cerón? Continuidad. El mayor riesgo para una empresa hoy en día, doctor Cerón. Carencia de visión de la alta dirección. Ok, y esta última, doctor Cerón. Si una organización pudiera hacer una sola cosa mañana para ser más resiliente, ¿qué sería? Identificar sus riesgos. Perfecto. Doctor Cerón, muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente el tiempo, el espacio, su agenda, reconocer nuestra admiración para usted por el trabajo que ha hecho en esta trayectoria de más de casi 30 años, lo que ha logrado con su empresa, los reconocimientos y por ser siempre un referente en nuestra industria de la seguridad. Muchas gracias por participar en esta iniciativa que tenemos de Seguritalks Online. Gracias por el tiempo y no sé si quiere dejarnos algún mensaje final. No, pues muchísimas gracias principalmente a ustedes por darme este espacio, felicitarlos. Seguramente este tipo de oportunidades que nos dan a quienes venimos aquí a aportar un poco de nuestro conocimiento va a ayudar en alguna medida al sector y pues a personas que están interesadas en ser mejor. Y no es fácil emprender una iniciativa como la que ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Debemos de mantenernos preparados y estas pequeñas cápsulas de una hora seguramente nos contribuyen mucho porque es desde la perspectiva de la experiencia de la gente que ustedes invitan y me siento halagado y un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cerón. Y bueno, muchísimas gracias también, antes de despedirnos, a todos los que nos están escribiendo por América Latina y que nos vamos a estar colocando o poniendo en contacto con ustedes para hacer un próximo programa con cada una de sus dudas y preguntas, comentarios que nos han estado haciendo llegar y que lo agradecemos. Por favor, síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, con los artículos que estamos escribiendo. Por favor, compartan sus opiniones. Hay preguntas en ese LinkedIn en las cuestiones de los artículos. Y bueno, estamos en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias. Les agradecemos y que pasen una buena día, tarde o noche, según sea el caso. Hasta luego. Gracias, Omar. Un gusto. Al contrario, gracias. Buenas tardes. Buen día. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Seguritalks.
La seguridad es tarea de todos, pero la estrategia comienza contigo. Síguenos en nuestras redes sociales como ORPRO Seguritalks. Suscríbete en YouTube y Spotify para no perderte ningún análisis. Recuerda, prevenir escuchamos en la próxima emisión.